Hola, ¿cómo andan todos? Espero que anden bien. Y lo que vamos a ver ahora son los símbolos que tienen los circuitos eléctricos. Uno cuando realiza un esquema de un circuito no puede estar dibujando la pila, dibujando la lamparita o dibujando la plancha o lo que fuera. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno hace un esquema eléctrico es se dibujan los símbolos que representan a esas cosas. Y bueno, yo en mi pizarra acá tengo, al igual que ustedes tienen en las fotocopias, algunos de los símbolos eléctricos que podemos llegar a usar. Por ejemplo, una fuente de alimentación, una pila, tiene este símbolo en el cual son dos líneas paralelas, una más corta que la otra, que indica el polo positivo y el polo negativo. El caso de un interruptor, un fusible, que después vamos a ver cómo funciona, amperímetro y voltímetro, que son para medir la intensidad y el voltaje respectivamente. En el caso de que yo tengo una lamparita, el símbolo es este, o sea que en vez de dibujar una lamparita en un circuito yo tendría que hacer esto. Para una resistencia cualquiera, este es el símbolo, ¿sí? Es como una serpentina. Un generador, un motor, un diodo, que es un componente electrónico que lo que hace es dejar pasar corriente en un sentido, pero no en otro, ¿sí? Importante. Bueno, un condensador, un capacitor, todavía no vimos lo que es, pero bueno, se representa con dos placas paralelas, ya vamos a ver cómo funciona. Cuando la fuente de alimentación es de corriente alterna, no como el de una pila, se representa así, también vamos a ver cómo funciona la corriente alterna. Cuando yo tengo una bobina, es parecido al de la resistencia, pero es como si fuese un resorte, también vamos a ver cómo funciona. Y bueno, una batería sería como una serie de pilas, y una descarga a tierra o una toma de tierra o la masa, la que se dice en los autos, se representa con este símbolo, que también vamos a ver cómo funciona el caso de la tierra. Bueno, por ejemplo, si yo tengo este circuito en el cual tengo una pila, los conductores y una lamparita, un esquema de ese circuito sería representado así: mi fuente de alimentación y mi lamparita con sus conductores. Bueno, acá tengo un ejercicio que es uno de los que yo les di como tarea, y aprovecho de hacerlo porque cuando yo se los di como tarea me equivoqué y en el dato de la corriente en vez de 0,5 amperes yo les puse 5 amperes. No pasa nada, les dio 1500 volts y está bien hecho igual, pero lo voy a hacer con el valor correcto para hacer una aclaración. Bueno, el ejercicio pregunta: ¿a qué tensión debe conectarse una resistencia de 300 ohm para que circule una corriente de 0,5 amperes? Bueno, yo me hice mi esquema. Tengo mi fuente de alimentación en volt, que desconozco, la resistencia, que vale 300 ohm, hago el símbolo de resistencia, bueno, y la intensidad de 0,5 amperes. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, si se acuerdan, voltaje era intensidad por resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 0,5 amperes por 300 ohm. Bueno, esto me da 150 volts. Este es el resultado. Y esta es mi fuente de alimentación. 150 volts. ¿Por qué lo aclaro? Porque en el ejercicio como tarea yo les puse 5 amperes en vez de 0. Me olvidé de poner el 0. Y nada, cuando hacen la cuenta hacen 5 amperes por 300 y esto les da 1500 volts. Que está bien, a los que le dio este resultado con el valor de 5 amperes está bien, pero ya deja de ser un circuito o un ejercicio más real, porque 1500 volts es un voltaje bastante peligroso ya. Entonces ya no es tan real. 150 volts es un poco más real. Recuerden que el voltaje de la casa es 220 volts. Ya por encima de los 50 volts se vuelve peligroso para manipularlo. Y 1500 volts ya es demasiado peligroso porque puede haber un arco eléctrico o una descarga, ¿sí? Así que bueno, aproveché mi error para resolverlo y aclararlo. Nada más. Bueno, ahora les voy a comentar algo sobre conductores, semiconductores y aislantes. Uno entiende por conductor aquel material que conduce la electricidad. Y entiende por aislante aquel que no deja pasar la electricidad.
Y bueno, eso no es tan así, porque en realidad no existen conductores y aislantes, sino que existen buenos conductores y malos conductores. Aquellos materiales que son buenos conductores de la electricidad, los usamos como conductores. Y generalmente son los metales y también las soluciones electrolíticas. Aquellas soluciones en agua que tienen sales disueltas, o un ácido disuelto, o un hidróxido, son buenas conductoras de la corriente porque tienen iones disueltos. Y los metales son buenos conductores de la corriente porque tienen algo que se llama electrones libres. O sea, los electrones de las últimas capas están como que un poco sueltos así y es como que no son de nadie. Entonces, cuando uno aplica una pequeña diferencia de potencial, enseguida se ponen en movimiento. Y eso hace que sean buenos conductores, ¿sí? Pero no quiere decir que la electricidad pase fácil. Aunque sean muy buenos conductores, una pequeña resistencia siempre ofrecen, ¿sí? El material que no oponga resistencia al paso de la corriente no existe, ¿sí? Por más buen conductor que sea, un poco de resistencia siempre tienen. Y los aislantes son materiales que en realidad son muy malos conductores. Entonces, como son muy mal conductores de la electricidad, se los usa como aislantes, porque la electricidad a través de ellos les es muy difícil pasar, ¿sí? Entonces a mí me permite utilizarlos para que la electricidad no pase. Pero todo va a depender, un material va a ser un conductor aislante también del voltaje al cual yo lo someta, ¿sí? Por ejemplo, un trozo de madera, un pedazo de madera, un palo de escoba, es aislante, o sea, no es buen conductor, ¿sí? Si yo toco un voltaje normal, 220 volt, no va a pasar nada. Pero si yo con un palo de escoba toco un cable de alta tensión de 500.000 voltios, se va a cocinar el palo y me voy a cocinar yo. O sea, por más que sea aislante, la electricidad pasa igual. El aire también es un muy mal conductor de la electricidad. Sin embargo, cuando el voltaje es muy alto, puede haber una descarga, una chispa, en donde la electricidad pasa igual. Y eso ocurre cuando el voltaje es muy grande, ¿sí? Bueno, entonces la diferencia entre conductores y aislantes es que los conductores conducen muy bien la electricidad y los aislantes la conducen muy mal. Y los semiconductores son materiales que están ahí como a mitad de camino, que conducen bien y no tan bien. Y tienen la característica de que, bueno, de acuerdo a algunos procesos químicos que le hacen a los semiconductores, generalmente se usan silicio y germanio, que tienen la propiedad que, de acuerdo a cómo uno los conecte, se vuelven conductores o se vuelven aislantes, ¿sí? Si la corriente tiene un sentido, o sea, tiene polaridad, si la corriente va en un sentido, es aislante. Y si la corriente va en otro sentido, es buen conductor. Y eso se aplica muchísimo porque es la base de la electrónica actual, los semiconductores. También tiene que ver con la radiación, o sea, se comportan como conductores o como aislantes dependiendo de distintos factores. Radiación, polaridad, ¿sí? Varias cosas. Bien. Bueno, vamos a hablar de la resistencia de un conductor. Porque los conductores, o sea, los cables, los llamamos conductores, si bien son muy buenos conductores y comparado con la resistencia que nosotros estamos conectando en un circuito, con la plancha, con lo que la lamparita, con lo que fuera, la resistencia del conductor casi que no la necesitamos tener en cuenta porque es despreciable. Sin embargo, hay casos en el cual debe tenerse en cuenta, porque un cable conductor, ¿sí?, aunque tenga una resistencia muy pequeña, tiene resistencia, ¿sí? ¿Y de qué depende la resistencia de ese conductor, de los cables? Bueno, va a depender del tipo de material con que esté hecho el cable, ¿sí? Puede ser cobre, puede ser aluminio, ¿sí? Va a depender de su longitud, de lo largo que sea el cable. Cuando yo tengo un cable muy largo, los electrones tienen que recorrer más camino, por lo tanto, un cable muy largo tiene más resistencia. Depende de la sección, ¿sí? La sección es el grosor del cable, lo grueso del cable. Esa es la sección. Cuando más grueso es un cable, a los electrones les es más fácil pasar, ¿sí? Cuando más finito es un cable, más le cuesta pasar. Por lo tanto, depende también de la sección, del grosor del cable, ¿sí? Y también depende de la temperatura. Cuanto más, en condiciones, la mayoría de los materiales, cuanto más temperatura, cuanto más calor, la resistencia también aumenta, ¿sí? Bueno, todos esos datos los podemos tener en esta fórmula que me dice que la resistencia de un conductor depende de
La resistencia específica, que esto es un valor que depende del material, y yo lo voy a encontrar en una tabla de resistencia específica. Uno busca una tablita y tengo los valores de cada material, del cobre, del aluminio, del hierro, de todos los que fueran. Y también de la longitud y de la sección. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo es. Bueno, en la página 3 de electrocinética tenemos este ejercicio para resolver, el A, y pregunta: ¿cuál es la resistencia de un conductor de aluminio de 4 milímetros cuadrados de sección y 300 metros de longitud? Bueno, es un cable largo, 300 metros, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia que podría tener un cable siendo cortito y despreciable, bueno, este ya no tanto. 4 milímetros cuadrados de sección. 4 milímetros cuadrados de sección me está hablando del grosor del cable. Si yo agarro un cable, ¿sí?, y lo corto y lo miro de frente, lo que voy a ver es un círculo, ¿no es cierto? Bueno, ese círculo tiene un área que se va a medir en unidades cuadradas. Si ustedes hacen pi por radio al cuadrado, le va a dar en unidades cuadradas. Bueno, como un cable es chiquitito, el círculo ese se mide en milímetros cuadrados, ¿sí? Cuando ustedes compran un cable en la ferretería, en donde fuera, lo van a pedir por milímetro cuadrado, que son los milímetros cuadrados de sección, que tiene que ver con el grosor del cable. Bueno, en este caso es de 4 milímetros cuadrados, ¿sí? Esa es mi sección. Tengo la longitud, tengo la sección, y la resistencia específica del aluminio, bueno, me fijo en la tabla. En las fotocopias tenemos una tablita que yo puse con distintos valores, y para el aluminio tiene este valor: 0,0265 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? La resistencia específica son valores experimentales, tiene que ver qué resistencia tiene un conductor de aluminio, por ejemplo, de 1 metro de longitud y de 1 milímetro cuadrado de sección. O sea, si yo tengo un conductor de aluminio de 1 metro de longitud y 1 milímetro cuadrado, tiene una resistencia de 0,0265 ohm. Conociendo la resistencia que tiene un conductor de 1 metro de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección, puedo saber qué resistencia tiene un conductor de X longitud y de X sección, ¿sí? Bueno, hago la cuenta, ¿sí? Reemplazo los valores. La resistencia va a ser la resistencia específica, 0,0265, con su unidad, ohm por milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud, 300 metros, dividido su sección, que es 4 milímetros cuadrados. Bien, hago la cuenta. Puedo hacer esto dividido esto por esto, o esto por esto dividido esto, es lo mismo. Esto me da 75, este cociente. Bueno, lo multiplico por 0,0265. Bueno, y esto me da 1,9875. Casi 2, ¿sí? Bueno, esta va a ser la resistencia que va a tener ese cable de 300 metros de largo. Es de poquitito. Fíjense que las unidades que me quedan son: el metro se me va con metro, milímetro cuadrado se me va con milímetro cuadrado y me queda en ohm, ¿sí? Como corresponde para una medida de resistencia. Bueno, esta va a ser la resistencia que va a tener ese cable, ¿sí? Continúo con el segundo ejercicio, el B, y nos dice: se necesita un conductor de cobre de 100 metros de longitud, pero su resistencia no debe superar los 2 ohm. Y nos pregunta: ¿qué sección debemos utilizar? O sea, ¿qué grosor de cable tenemos que utilizar para que la resistencia no supere los 2 ohm? Bueno, yo busqué en la tabla la resistencia específica del cobre y tiene este valor: 1,67 por 10 a la menos 2, traducido es 0,0167 con su unidad, ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Tengo la longitud, que son 100 metros, y el otro dato que tengo es que la resistencia tiene que ser menor de 2 ohm. Mi incógnita es la sección, ¿sí? Entonces, como mi incógnita es la sección, la tengo que despejar. ¿Qué hago? La sección que está dividiendo la paso al otro miembro multiplicando, y me queda sección por resistencia, resistencia específica por longitud, ¿sí? Bueno, luego la resistencia que me queda multiplicando la paso dividiendo, y ahí despejo la sección. Me queda sección es igual a resistencia específica por longitud dividido resistencia.
Una vez que la despejé, lo que tengo que hacer es reemplazar los valores. Así que reemplazo. Resistencia específica es, bueno, 0,0167 con su unidad ohm por milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud, que son 100 metros. Todo eso dividido mi resistencia, que, bueno, tiene que ser menor que 2 ohm. Menos que 2 ohm. Bueno, hago la cuenta. Esto por esto, divide esto. Bueno, esto me da sección igual 0,835. Y la unidad de esto, bueno, metros se me va con metro, este está en el denominador, este en el numerador. Ohm se me va con ohm. Y el resultado me queda en milímetros cuadrados como corresponde, porque estamos buscando la sección. Bueno, ¿qué me dice este resultado? Que yo, teniendo un cable de 0,835 milímetros cuadrados, mi resistencia va a ser de 2 ohm. Si el cable es más grueso, la resistencia va a ser menor. Si el cable es más fino, la resistencia va a ser mayor. Los cables generalmente vienen de 0,5 milímetros cuadrados, de 1, de 1,5, de 2, de 2,5, de a 0,5 en sección van aumentando cuando uno los va a comprar. Entonces, no hay cable de 0,835. Yo podría comprar uno de 0,5 milímetros cuadrados o uno de 1 milímetro cuadrado de sección. Si compro el de 0,5 es más chico y mi resistencia va a ser mayor a 2. O sea que me conviene comprar el cable que le sigue, o sea el de 1 milímetro cuadrado, y ahí sí mi resistencia va a ser menor a 2 y va a cumplir con la consigna. ¿Sí? Bueno, o sea que voy a comprar cable de 1 milímetro cuadrado. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Cuídense, nos vemos.